Pablo Tonelli, que además es abogado constitucionalista y exdiputado de la Nación, y va a charlar un ratito con nosotros. Pablo, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Paulo Vilouta, Gonzalo Prado y Candelaria de la Sota por acá. ¿Cómo está usted? Muy bien, por suerte, buenos días. Me imagino que hoy un poco aliviado dentro de todo este drama, porque circulan por todas las redes sociales, por todos los medios, lo que era la votación nominal de aquellos tiempos y, bueno, aparece Pablo Gabriel Tonelli por el PRO, por la Ciudad de Buenos Aires, con voto negativo. Tal vez en aquellos tiempos votar negativamente era un drama, ¿no? Sí, nos costó recibir bastantes críticas e insultos, pero nunca tuvimos dudas de que era lo correcto. Lo que está pasando ahora lo demuestra, lamentablemente. Todo lo que hizo el gobierno aquel de Cristina en relación con el YPF estuvo mal hecho y fue violatorio de infinidad de normas. Empezó antes de la expropiación con la intervención de la empresa. Antes de que se aprobara la ley de expropiación en el Congreso, el gobierno de Cristina, por decreto, dispuso la intervención de la empresa. Esto es un grave error jurídico, porque la ley de sociedades prevé que una sociedad comercial como es YPF solo puede ser intervenida por decisión de un juez. Claro. No había en el país antecedente alguno de una sociedad intervenida por decreto. En rigor de verdad había un solo antecedente, que yo lo mencioné en el debate en el Congreso, de un presidente que se había atrevido a intervenir una sociedad comercial por decreto. Uh-huh. Ese presidente fue Videla, y la segunda que hizo lo mismo fue Cristina. Mire, De modo que en esto están absolutamente equiparados. El dictador Videla y Cristina. Primer error, intervenir la sociedad por decreto. Segundo error, nombrar como interventor al ministro de Economía, lo cual violaba la ley de ética, otra ley violada. Después empezó a tramitar la expropiación y se tomó posesión de la empresa antes de que se hubiera pagado la indemnización. Es decir, todo fue al revés, todo fue malo, todo fue mal hecho. Lo dijimos en ese debate en el Congreso. De modo que, además del error político que implicó esta expropiación, también se cometieron una cantidad enorme de desaguisados y de violaciones a las leyes. Y bueno, finalmente, a esto, a que tengamos un juicio en Estados Unidos, en el cual ya hemos perdido en primera instancia, es muy posible que la apelación del gobierno no prospere, y que bueno, más tarde o más temprano terminemos pagándole al fondo Burford esta exorbitante cantidad de dinero por culpa de la impericia de Kicillof. Doctor, ¿cómo era en aquel momento ser diputado con 208 emocionales diputados que creían que había que estatizar y ustedes que se oponían, tal vez como traidores a la patria, ¿no? Sí, bueno, esas eran las cosas que nos decían, pero nosotros estábamos muy firmes en nuestras convicciones. Sabíamos perfectamente que la expropiación de YPF, en los términos en los que la había planteado el gobierno, estaba mal, que era un error político. Nunca tuvimos dudas de eso. Yo fui miembro informante del PRO en ese debate y lo expliqué muy claramente en mi intervención. Porque nada impedía que si el gobierno tomaba la decisión política o estratégica de expropiar YPF, nada impedía que lo hiciera bien, que lo hiciera cumpliendo con las leyes, con la ley de expropiación, con la ley de ética, con la Constitución Nacional, con la ley de procedimiento administrativo, con la ley de sociedades comerciales. Se podía haber hecho, pero no, el gobierno no solo se empecinó en tomar una decisión política que yo personalmente juzgo errada, que era la expropiación de YPF, sino que se empecinó en hacerlo a lo patotero, a lo bestia. Es decir, yo agarro la empresa y hago lo que quiero, y las cosas no son así. Hay que cumplir por las leyes, hay que cumplir las normas. Sí, ahora, pareciera que salió muy mal todo, ¿no? Pablo, aquí Gonzalo Prado lo saluda. ¿Qué camino cree que le queda al gobierno ahora para
lograr sortear este fallo o morigerarlo lo más posible para el impacto en las arcas públicas? Bueno, este es un fallo que tiene que ver con la ejecución de la sentencia, que todavía no está firme porque, como escuchamos con el anterior entrevistado, hay una apelación pendiente del gobierno. Me parece que lo que el gobierno tiene que hacer es ofrecer alguna suerte de garantía de que si la sentencia final queda firme, esa sentencia se va a cumplir y mientras tanto, bueno, tramitar la apelación y tratar de lograr que en esa apelación o se revierta o se atenúe el fallo de primera instancia de la jueza Fresca. Gracias, Pablo, le mandamos un abrazo, gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a ustedes, que sigan muy bien, hasta pronto. El doctor Pablo Tonelli es abogado, es constitucionalista y es uno de los exdiputados de la Cámara de Diputados de la Nación, que aquel día, hace tanto tiempo, el 3 de mayo del 2012, daba un voto negativo